Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Gilberto Pedrosa Opina. En el día de hoy queremos tratarle un tema que se nos ha venido consultando a diario, que tiene que ver con los mitos y realidades de la Ley de Garantías Electorales. A diario se nos pregunta cuándo empieza a regir la Ley de Garantías Electorales, cuáles son los efectos frente a la contratación, cuáles son los efectos frente a la nómina, cuáles son los efectos frente a los servidores públicos, y queremos precisamente en el día de hoy explicarles cada uno de estos temas. En primer lugar, contarles que la Ley de Garantías Electorales se expide por el Congreso de la República, la Ley 996 del año 2005, es una ley estatutaria. Esta ley se expidió como consecuencia de la reforma que se hizo a la Constitución a través del Acto Legislativo número 2 del año 2004, en virtud del cual se autorizó la reelección presidencial. El Congreso expide la Ley Estatutaria 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales. Importante tener en cuenta que a partir del año 2015, mucho más recientemente, nuevamente se hace una reforma a la Constitución, es el Acto Legislativo número 2 del 2015, en virtud del cual se acabó la posibilidad de reelección presidencial. Es decir, que en el 2004 se autoriza la posibilidad de reelección presidencial por una sola vez, y en el 2015 se elimina de nuestra Constitución esa posibilidad. Hoy y hacia el futuro no puede un presidente en ejercicio aspirar a ser reelegido. Como consecuencia de ello, se han venido haciendo algunos debates. El primero de ellos, si la Ley de Garantías Electorales es importante o no. Incluso hoy se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que impulsa el presidente de la República buscando derogar en su integridad la Ley 996. Nosotros creemos de todas maneras que esa Ley 996 ha sufrido de una inconstitucionalidad sobreviniente en la medida en que tuvo su origen en una norma que permitía la reelección presidencial, y a partir del 2015 esa norma desapareció de nuestro ordenamiento constitucional, por lo cual la norma prácticamente no tendría vigencia. Se requeriría que la Corte se pronunciara sobre esta ley, aun cuando es un tema excepcional, porque las leyes estatutarias por naturaleza tienen un control previo, automático e integral por la Corte Constitucional. Es decir, que en principio una ley estatutaria no puede ser demandada por un ciudadano ante la Corte Constitucional, pero en este caso creemos que hay una inconstitucionalidad sobreviniente que ameritaría un pronunciamiento de la Corte. No obstante lo anterior, es importante que destaquemos que la ley hoy está plenamente vigente, y por lo tanto vamos a estudiar hoy cuáles son sus efectos reales frente a las elecciones territoriales de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles que se realizarán este año. Lo primero que tenemos que decir es que frente a este tema, la ley regula tres aspectos que son bien importantes. En primer lugar, aspectos que tienen que ver con la nómina de las entidades estatales. En segundo lugar, aspectos que tienen que ver con la contratación estatal. Y en tercer lugar, algunas prohibiciones que se regulan frente a los servidores públicos para no poder participar en política. Empecemos a mirar cada uno de esos temas. En primer lugar, frente a las restricciones que existe para vincular personales a la nómina, las normas de la Ley 996 establecen dos clases de restricciones, o digamos que la Ley 996 regula unos aspectos frente a las elecciones presidenciales y unos aspectos frente a las elecciones territoriales de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. En el caso de las restricciones frente a las elecciones presidenciales, hay un artículo puntual que se refiere al artículo 32 de la ley, que establece una prohibición general para todas las entidades de la rama ejecutiva del poder público. Es decir, estamos hablando de la administración central del nivel nacional, encabezada por la Presidencia de la República, por las entidades descentralizadas por servicios, por los ministerios, la superintendencia, las unidades administrativas especiales y las demás entidades de carácter público, de carácter nacional. Y en consecuencia, estas entidades tienen una prohibición consistente en que no se puede modificar la nómina durante los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales. Existe una norma muy similar frente a las entidades territoriales, norma que se refiere a todas las elecciones, incluidas las elecciones que se dan de entidades territoriales como alcaldes y gobernadores que se darán este año. La norma consiste precisamente en prohibir cualquier modificación que se haga a las nóminas durante los 4 meses anteriores a las elecciones. Es decir, que en el periodo comprendido del 27 de junio de este año al 27 de octubre, día en que serán las elecciones,
está limitado que la nómina de las entidades estatales, de las entidades territoriales, departamentos y municipios pueda ser modificada por los alcaldes o los gobernadores o aquellos funcionarios que tengan funciones delegadas de nominación en las nóminas de estas entidades públicas. Por lo tanto, la prohibición establecida en el artículo 38 de la ley lo que busca simplemente es evitar que los nominadores, gobernadores y alcaldes puedan modificar la nómina por carácter con facultades discrecionales, sino que solamente lo puedan hacer de manera excepcional en aquellos eventos de fuerza mayor o en aquellos eventos de carrera administrativa. El segundo aspecto que tenemos que analizar tiene que ver con unas prohibiciones que se le han establecido a los servidores públicos, a todos los servidores públicos de todos los niveles, para participar en política. Y lo que se busca es evitar que los servidores públicos aprovechen su cargo, aprovechen los bienes que tienen a su servicio para promover candidaturas, para promover partidos, para promover o apoyos o a debates electorales, o para propiciar o evitar que los ciudadanos utilicen su derecho político de elegir y ser elegidos. Aquí lo que se busca es que ese derecho político de elegir y ser elegido sea ejercido de una manera libre y autónoma por cada uno de los ciudadanos. En términos generales, aquí se establecen una serie de prohibiciones, pero todas tienden precisamente a evitar que los servidores públicos utilicen los bienes de su cargo para promover campañas políticas. Esto es un tema de transparencia que busca simplemente garantizar que todos los candidatos tengan una igualdad frente a la contienda electoral a la que se han sometido y los ciudadanos puedan escoger sus candidatos libres de cualquier tipo de presión. Y finalmente, el tercer tema que nos vamos a analizar tiene que ver con las limitaciones a la contratación estatal. Es quizás el tema frente al cual más se nos consulta y es el tema quizás frente al cual hay más mitos que realmente no corresponden a la verdad. La creencia que se tiene es que en el periodo de garantías electorales las entidades públicas no pueden realizar ningún tipo de contrato. Se nos dice a diario que no es posible que las entidades públicas se paralicen, que no puedan ejecutar sus programas, que no puedan cumplir con sus planes de desarrollo, y esto realmente está totalmente alejado de la realidad. En ninguna elección frente a la ley de garantías electorales existen limitaciones para que las entidades públicas puedan contratar por licitación pública o por selección abreviada o por concurso de méritos, ni siquiera por procesos de mínima cuantía. Las restricciones que existen se dan frente a la contratación directa, pero aquí tenemos que diferenciar lo que la ley reglamenta frente a la elección presidencial y lo que la ley reglamenta frente a la elección de autoridades territoriales como la que se va a realizar este año. Cuando la elección es la elección presidencial, la ley nos muestra de manera clara, nos dice en el artículo 33 que no se podrá celebrar ningún tipo de contratación directa durante los 4 meses anteriores a las elecciones. Es decir, que aquellas causales reglamentadas en el artículo 2 de la ley 1150 no podrán ser utilizadas durante ese periodo de 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales. Pero otra es la situación que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a otras elecciones que no son las elecciones presidenciales, es decir, las elecciones de Congreso de la República y las elecciones de las autoridades territoriales, repito, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Allí la norma que aplica es el artículo 38 en el parágrafo que nos dice de manera clara que se orienta a gobernadores, alcaldes y demás entidades descentralizadas del orden departamental y municipal. Es decir, que esta norma a la que voy a hacer referencia y que es la que aplica para los procesos electorales de este año, únicamente cobija a gobernadores y alcaldes y demás autoridades del nivel territorial, es decir, de los departamentos y municipios. No cobija ni a la Presidencia de la República, ni a los ministerios, ni a las superintendencias, ni a las unidades administrativas especiales, ni a los departamentos administrativos, porque la norma expresamente se refiere a gobernadores y alcaldes. Aquí en la contratación lo que se dice es que se prohíbe, se limita la celebración de convenios interadministrativos. Entonces, la primera gran conclusión que debemos tener es que frente a las elecciones de autoridades territoriales no está prohibida la contratación por una modalidad de selección como licitación pública o por concurso de méritos o por selección abreviada de menor cuantía, ni por mínima cuantía, ni siquiera la contratación directa, sino que la prohibición se refiere única y exclusivamente
a una modalidad que se llama convenios interadministrativos. Y no podemos confundir convenios interadministrativos con contratos interadministrativos, porque la ley diferencia entre un contrato interadministrativo y un convenio interadministrativo. Lo que prohíbe, repito, la ley de garantías es la celebración de convenios interadministrativos, y los convenios interadministrativos se rigen por otra norma totalmente diferente, que es la ley 489 del año 98, la que en su artículo 95 regula los convenios interadministrativos. Es decir, allí no hay partes, allí simplemente dos entidades públicas se asocian para, de manera mancomunada, buscar desarrollar una obra o un bien o un servicio que le interese a la comunidad, y lo pueden desarrollar de manera mancomunada a través de un convenio regido, repito, por la 489, artículo 95. Finalmente, quiero reiterar que la ley deja claro que las prohibiciones y limitaciones establecidas en la misma norma no rigen para los miembros de las corporaciones públicas, especialmente cuando nos referimos al tema de la participación en política. La participación en política se limita para los servidores públicos, pero excluye expresamente la ley a los miembros de las corporaciones públicas, es decir, los miembros del Senado de la República, o de la Cámara, o de la Asamblea, o de los consejos, o de las juntas administrativas locales. Y eso debe ser así porque obviamente esos miembros de las corporaciones públicas son quienes hacen política por naturaleza de su cargo, y la ley en el artículo 41 de manera clara quiso expresar esa distinción para exonerar de las prohibiciones a estos servidores públicos. Pues muchas gracias, espero que se haya podido aclarar algunos de los temas que se trabajan, muchos con mitos y otros con realidades, para que podamos realmente conocer el alcance de nuestra ley de garantías electorales. Agradecerles a quienes nos han llamado y nos han hecho comentarios frente a los videos anteriores, e invitarlos a ustedes para que se suscriban al canal y activen la campanita que tenemos para que puedan seguir recibiendo las notificaciones de los futuros videos que estaremos grabando frente a temas de derecho público, frente a temas electorales, pero también haremos algunas entrevistas con personajes especiales y mostraremos otras facetas de nuestra actividad diaria y personal. Cordial saludo.